Hola, querida iglesia, amigo que nos acompañas el día de hoy. Realmente es un gozo estar delante de ustedes, delante del Señor, aprendiendo de su palabra. Como iglesia hemos venido aprendiendo los últimos domingos sobre nuestro Señor, estudiando y compartiendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vimos en el capítulo 1 cómo el Señor, cómo el Verbo se hizo carne, cómo Cristo Jesús vino a esta tierra. También cómo en el capítulo 2 Juan el Bautista da una declaración tan sorprendente de nuestro Jesús diciendo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy quisiera que pudieran acompañarme a Juan capítulo 3 y vamos a entender hoy, vamos a ver cómo el Señor es el Salvador. Jesús es el Salvador. Por favor, acompáñenme a Juan capítulo 3. Vamos a ver el día de hoy 21 versículos. De pronto dirá que son muchos. No se preocupe. Por medio de la palabra del día de hoy, Dios quiere mostrarnos cómo Jesús es el Salvador. Y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, debemos tener una conversación con ese Salvador. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. Vamos a ver los personajes de esta historia en este momento de la vida de Jesús. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Bien, aquí tenemos uno de los personajes en la charla con Jesús. Se llama Nicodemo. Si había una clase de personas a las cuales Jesús regañó tanto, a las cuales Jesús les decía hipócritas, a los cuales les decía sepulcros blanqueados, eran los fariseos. Eran aquellas personas en el pueblo de Israel que tenían la oportunidad de ser tan estudiosos en la ley, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, pero que no la aplicaban en su vida, que no la vivían. Y esta clase de hombre era Nicodemo. No solo era un fariseo, sino que era uno de los dirigentes. O sea que podía decirse que era uno de las 70 personas más importantes de Israel que tomaban decisiones, que la gobernaban, que podían decir a nivel religioso cómo guiar al pueblo. Esta clase de hombre era Nicodemo. Y Nicodemo entonces se acerca a Jesús. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de noche. Entonces, esta conversación inicia con un hombre fariseo yendo de noche a ver a Jesús. ¿Por qué de noche? Muchas cosas las hacemos de noche para que no nos vean, porque no queremos que nadie más se entere. Llega de noche a donde Jesús. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, versículo 2. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro, que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y aquí estaba Nicodemo. Estaba delante del Salvador del mundo, delante de Cristo Jesús que había hecho tantos milagros, delante de aquel hombre que no era como ninguno, que era increíble verlo, y le dice maestro. Le dice maestro. No le dice mi Salvador, no le dice mi Dios, le dice maestro. Reconocemos que debes venir de Dios, porque todo lo que haces es increíble y si no podría hacerse si Dios no está contigo. Esperaríamos que Jesús respondiera, pues no soy solo un maestro, soy el Salvador, soy Dios mismo, o pues, claro, yo puedo hacer todo eso, y más aún. ¿Sí? Pero lo que le responde Jesús es como si diera un giro de 180 grados a la conversación. Le dice en el versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Pero espera. Nicodemo le está diciendo que él es un maestro, ¿sí? Que nadie puede hacer lo que él hace, que Dios debe estar con él. Y Jesús cambia el tema totalmente diciéndole, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué cambio
Y qué giro de conversación, ¿no? Pero quiero que me acompañen entonces a Juan capítulo 2, los últimos versículos. Cuando Jesús acaba de sacar a los comerciantes del templo, que su ira es grande, Jesús decía en el versículo 21, estaba hablando de que iba a resucitar, de que podía destruir el templo y que realmente podía reconstruirlo, pero hablaba de sí mismo. Decía el versículo 23, mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Versículo 24. En cambio Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Y aquí entonces se encuentra delante de Nicodemo, un hombre que le dice, eres un maestro y debes venir de parte de Dios. Y Jesús conocía lo que había en el interior de Nicodemo. Y en el interior de Nicodemo está aquello que de pronto también tenemos nosotros el día de hoy. Esa necesidad de saber qué pasa después. Soy un experto en la ley, soy un maestro, yo enseño, dice Nicodemo. Pero si hay algo en mi interior, que es la pregunta que muchos nos hacemos. Algunos preguntamos, ¿será que me gusta? ¿Será que le gusto? ¿Será que compro esta casa? ¿No tengo plata para la casa? ¿Será que me endeudo? Tenemos dudas a diario. Pero hay una duda que todos, en algún momento, una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Qué pasa después de esto? Cuando este cuerpo deje de funcionar. Cuando muera. Si hay un Dios, ¿cómo hago para estar cerca de ese Dios? Si la palabra me dice que solo hay dos caminos, o es Dios, el cielo, a su lado en la eternidad, o es un infierno de dolor y de llamas. ¿Qué puedo hacer yo para alcanzar ese cielo? ¿Qué puedo hacer yo para tenerlo? Esa pregunta estaba en el corazón de Nicodemo seguramente. Porque para que Jesús le diga, de veras, de cierto, en algunas versiones, de veras, te aseguro que nadie, que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Lo extraño es lo que dice Nicodemo después. No dice, ¿por qué me estás diciendo esto? Sino que continúa la conversación. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dice, yo te aseguro, otra vez, yo estoy seguro, te confirmo, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y los oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús, te digo con seguridad y verdad, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si le hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y aquí está el primer punto de 3 lecciones que cuando hablamos con el Salvador, quiere el Señor que aprendamos el día de hoy y sobre todo que podamos vivirla. El primer punto es que es imposible. Es imposible. Cuando Jesús le habla a Nicodemo, le está diciendo, si quieres ver el reino de Dios, si alguien quiere estar en el reino de Dios, es necesario que nazca de nuevo.
algo que realmente a Nicodemo, un maestro, como a muchos de nosotros, no entendemos. No entendemos, porque Nicodemo conocía la ley, conocía todo el reglamento que Dios había dado para una vida de una conducta que le gusta a Él, que le agrada. Si nosotros pudiéramos cumplir toda la ley, no necesitaríamos de un Salvador, porque nos lo ganaríamos. Nos comportamos tal como Dios quiere, nos mereceríamos estar a su lado. Pero eso es imposible. Cuando utiliza a Jesús la figura de un nacimiento de nuevo, es algo que no depende de nosotros. Quiero preguntarle, ¿cuál de ustedes decidió nacer y dijo, voy a nacer y nació? No es algo que depende de nosotros, es imposible para nosotros. Pero ¿sabe qué pasa? Al igual que Nicodemo, muchas veces nos acercamos a Jesús con la razón. Solo con la razón, y esto es imposible. No se trata de lógica, tampoco se trata de solo emociones. Cuando nos acercamos a Jesús con la razón, con Nicodemo, nos preguntamos, ¿cómo es este posible? ¿Cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Qué puedo hacer? 2, 3 veces le pregunté a Nicodemo, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo puede hacerse? ¿Cómo puedo yo volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Qué puedo hacer yo? Porque él conocía la ley, sabía que, y explicaba, debes vivir una vida de tal forma, dependiendo de ti. Y lo que hace Jesús es decirle, no depende de ti. Es imposible. Es imposible para ti, con la razón, que entiendas algo que no es de solo razón. Pero muchas veces, no sé si usted tiene en su casa un familiar, hay uno que es rayado, o sea, quiero decir que es cuadriculado, que todo es con lógica, que usted le pregunta algo, sí, pero eso podría hacerse así, o tiene que darle siempre explicaciones. No sé si en su casa usted lo tiene. En mi casa soy yo. Yo necesito entender las cosas, soy bueno en matemáticas, necesito entender las cosas y que todo cuadre, ¿sí? Pero el otro extremo es aquel que es solo emociones. ¿No tiene en su casa de pronto alguien emocional? Que llora viendo la película, que le da un sentimiento, que es de pronto como artista, lleno de emociones, lleno de sentir cosas. Ambos extremos son malos al acercarnos a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si nos acercamos a Jesús con solo la razón, vamos a leer su palabra tratando de entender y cuadrar las fechas y decir toda la explicación, cosa que no está mal. Pero si solo nos fijamos en la razón, muchos de los milagros, muchas de las cosas extraordinarias que hacemos, que hace Jesús en su palabra, que hace Dios por medio de hombres comunes y corrientes, no la lograremos entender ni aquí, ni de pronto nunca. Y nos vamos a frustrar. Porque con la razón diríamos y juzgaríamos a Dios, yo creo que podría hacer las cosas de otra manera, como vemos que funciona este mundo. Pero si nos acercamos a Jesús solo con emociones, buscando emociones, le aseguro que ustedes los domingos dirán, este culto no me llenó, este servicio por internet no llena mi espíritu. A veces los directores dicen, usted triunfó, se hizo llorar a las personas. Y estamos tratando de provocar emociones, y si no se siente contento se va de la iglesia. Dice, aquí no me ministran bien, aquí no siento el espíritu, porque no estoy contento, estaba triste, buscaba alegría y no me dan eso en la iglesia. Por favor. Si nos acercamos con emociones a Jesús y no cambian, nos vamos a alejar también de Él. Entonces, ¿con qué me acerco? Hebreos 11 dice que con fe. Y la fe la define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así la define. Pero la fe no es totalmente racional, porque Dios quiere que lo conozcamos, claro que sí, que entendamos, tratemos de conocerlo a diario. Pero Dios quiere que sintamos, que lo amemos. Pero sobre todo lo que Dios quiere es que vivamos. Pero vivamos de tal manera que sea con fe. No tratando de entenderlo todo, porque no lo vamos a entender todo. Pero no tratando de ser emocional totalmente. Porque ¿quién dijo que la vida con el Señor era esto de ser feliz? ¿Quién lo dice? La vida con el Señor dice que Él quiere lo mejor para nosotros. Y a veces lo mejor para nosotros es que tengamos que llorar.
algunas veces. Si buscamos al Señor solo con la razón o solo con las emociones, al final de cuentas nos vamos a estrellar y muy seguramente nos vamos a alejar. Pero si buscamos al Señor con fe, si queremos estar con Jesús, con lo que Él es, podemos seguirlo, podemos esforzarnos. De eso se trata esta vida con Jesús. Para Nicodemo era fácil entender el uso de las figuras. Él le decía, tienes que nacer de nuevo. Él puede decir, pues para mí es imposible nacer de nuevo. Es imposible, él puede entender, esto es imposible entonces. Si yo quiero entrar al reino de Dios, es imposible para mí hacer algo con lo cual pueda ganarme. Y por eso preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo yo? Porque entiendo que dejaste la palabra para que yo me comportara de tal forma. Pero la palabra de Dios, lo primero que nos hace ver, su ley, el cumplimiento de los mandamientos, nos hace ver que es imposible para nosotros. Y si es imposible para nosotros, nos recuerda ese pasaje que dice, las cosas para el hombre son imposibles, pero para Dios todo es posible. Cuando habla de que necesitas, no, lo que es del cuerpo, lo que nace del cuerpo, es carne, es carne, es lógico, tú lo entiendes, ¿cierto? Nacer, estamos vivos, es lógico. Pero tienes que nacer del agua y del espíritu. Porque dice la palabra que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por nuestros pecados, nuestro espíritu está muerto, nuestra relación con Dios está muerta. Necesita nacer. Necesita que nuestro espíritu nazca, que nuestra relación con Él se restablezca. Pero no es algo que tú y yo podamos hacer. Quiero que puedas entender hoy que esto no es de lógica, no es de emoción, es algo imposible que lo hace Dios. No te acerques al Señor buscando tener toda la respuesta o que te explique por qué Él hace las cosas. Y Él no tiene necesidad de hacerlo. Pero tampoco te acerques a Él tratando de sentirte feliz todo el tiempo o que todas las cosas fluyan y que tus emociones, mejor dicho, estén a rebosar. Porque la vida no es así. Te invito a que te acerques con fe. Con fe. Y Hebreos 11 nos dice en el versículo 1 cuál es la definición de fe, que ya lo vimos. Pero en el versículo 6 nos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Pero eso no depende de ti. Un nacimiento no depende de ti. Eso es increíble. Entonces es imposible para mí porque no puedo ganarme el cielo. No puedo hacer obras. ¿Y entonces? ¿Qué puedo hacer? Porque usted y yo sabemos lo malo que somos. Sabemos, de pronto, usted es la primera vez que escucha de Dios, pero hay algo en su interior que le dice, esto que estoy haciendo está mal. Esto no está bien. Y si tiene a Dios, esto no le agrada al Señor. Vamos a ver entonces la segunda lección al encontrarnos con el Salvador que podemos aprender. Versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y aquí está la segunda lección. Si es imposible, si no se trata de lógica, si no es de emociones, el poder acercarme, el poder estar en el reino de Dios cuando este cuerpo muera, inclusive desde ya, que no pueda estar al lado del Señor, que es imposible para mí, debo nacer de nuevo y no puedo hacer yo algo
para poder hacerlo, ¿qué puedo hacer? El Señor dice, debes creer. Debes creer y es una decisión personal. Debes creer y es una decisión personal. Ya vamos a ver en qué debes creer entonces. Pero quiero que leamos el versículo 14. El versículo 14 de todos los sucesos. Recuerden con quién estaba hablando, con Nicodemo, un experto en la palabra en el Antiguo Testamento. Conocía, estudiaba a diario. Ahí vemos que no se trata solo de estudiar, de la teoría, ¿no? Se trata de vivirlo, de vivirlo. Se trata de vivirlo. Le está diciendo, de todos los sucesos, Jesús le recuerda un hecho histórico que encontramos en Números 21. Puede buscarlo en la palabra de Dios, yo se lo voy a resumir. En Números 21, el pueblo de Dios, Israel, salía de Egipto, donde estaba en el desierto. Usted conoce todos los sucesos que pasaron en el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Pues ahí estaba el pueblo de Israel, acaba de ganar una batalla, rogándole a Dios. Y en Números 21, el pueblo, cansado una vez más, molesto de tanto desierto, de la comida que tenían, empiezan a hablar mal de Dios y de Moisés, quejándose. Muchas veces uno ve la situación del pueblo en el desierto y ve la situación en su vida y uno se queja. Y dice, mejor estaba antes de pronto que conocer a Dios, mejor estaba antes la pandemia y todos los días ahora comiendo lentejas o todos los días, no sé. Y se queja en contra de Dios, el que da la comida, el que provee el maná, en contra del líder que había puesto Dios. Y el Señor se molesta y envía serpientes. Envía serpientes y las serpientes empiezan a picar al pueblo y la gente empieza a morir. Cuando ven la gravedad del asunto, el pueblo le dice a Moisés, hemos pecado contra ti, hemos pecado contra Dios, hemos hablado de ti, pídele a Dios que nos salve. Eso lo dicen Números 21, en los primeros versículos, desde el versículo 4. Y entonces Moisés ora a Dios. Y Dios le dice, tienes que hacerte una serpiente y esa serpiente colocarla en un asta. Y todo el que se ha picado por una serpiente, pero mire a la serpiente que tú hiciste, será salvo. Se curará y no morirá. Moisés hace eso. Coloca la serpiente, la levanta en medio del desierto. Y todo israelita que fue picado por una serpiente miraba a la serpiente de bronce que hizo Moisés y no moría. De todas las historias posibles que pasaron en el Antiguo Testamento, Jesús escogió esta particularmente. Y se la dijo a Nicodemo. Y le dice, así como esa serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Hablando de qué? De su muerte en la cruz. Porque todos nosotros, al igual que los israelitas cuando fueron picados por la serpiente, hoy nosotros tenemos un pecado. Un pecado del cual Dios provee la solución al estar alejados de Él, a esa causa del pecado. Provee a Cristo Jesús en una cruz, tomando nuestro lugar. La pregunta es, ¿tú vas a mirar a Jesús y creer en Él? ¿O vas a morir picado como estuvieron los israelitas? Porque, ¿saben? Era una decisión personal. Cuando el israelita fue picado por la serpiente, lo picaron a él. No era que tu primo mirara a la serpiente para que el que fue picado se salvara. No, eras tú. Eras tú si fuiste picado por la serpiente, mordido por la serpiente, el que tenías que ver y creer. ¿Era la serpiente realmente de bronce? No, era el testimonio y la palabra de que Moisés había dicho. Dios dijo, si miras la serpiente, tendrás sanidad y no morirás. Eso es la fe. En algo que no es totalmente lógico. ¿Cómo me puedo curar yo viendo una serpiente? Eso no es lógico. Tampoco es que estás triste o feliz. No, solo cuando estés feliz o triste puedes recurrir a Jesús.
o mirar la serpiente. Pero ahí está Jesús, está en la cruz, y ese hecho es el que nos da a nosotros salvación. Es lo que nos permite reconciliarnos con Dios. Si para nosotros es imposible, para Dios es posible en Cristo Jesús, quien tomó nuestro lugar en la cruz. Y ahí le regala un versículo tan conocido que usted y yo conocemos en todo el mundo, Juan 3:16. Lo conocemos, hasta en marcas de ropa lo colocan en las bolsitas. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo el Salvador. Y aquí lo puedes entender. Si es imposible para nosotros salvarnos, Dios provee aquella salvación por nuestro pecado, y es Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Por amor. A veces no entendemos, dicen, Dios no nos ama, Dios no ama al ser humano, y yo lo veo y digo, lo que ha querido Dios siempre es reconciliarse con nosotros, y nos da la oportunidad por medio de Cristo Jesús. Nicodemo podía entender ese pedazo de la historia de su pueblo y decirle: tienes que creer así como ellos creyeron viendo a la serpiente, tienes que creer en mí, creer en lo que yo soy, creer en que yo proveo la salvación, en que Cristo Jesús, al morir en la cruz por nuestros pecados, toma nuestro lugar. Entonces ese creer nos hace ser conscientes de nuestra necesidad de un Salvador, de que por nuestras fuerzas no podemos estar cerca de Dios. Pero tanto es el amor de Dios por este mundo, tanto es su amor, que da la oportunidad de acercarnos. Y tienes que decidir si quieres estar a su lado o no quieres estar a su lado. Así como yo también tengo que tomar esa decisión. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida eterna que empieza desde aquel momento en que aceptas a Cristo Jesús. Esa vida eterna que empieza en aquel momento en que tú pones tu confianza en Él. Esa vida eterna que podemos vivir nosotros los hijos de Dios. ¿Recuerdan Juan 1? Que nos dice que le dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos los que creen en ¿quién? En su nombre, en lo que es Jesús. Nos da la oportunidad desde ya vivir a su lado, de entender y tener otra visión de lo que realmente significa vivir aquí en esta tierra. Porque ya nuestra casa no sería acá, sino es allá, a su lado, en el cielo, al lado de Dios, al lado de su presencia. Y repite más de una vez: creer. En esos 3 versículos dice creer, porque si crees tienes vida eterna. Pero si no crees, ya estás condenado. Y quiero que tenga la imagen de la serpiente que lo pica. Y si usted no decide ver a la serpiente, usted se va a morir. Así de sencillo. Se muere. Usted ya está picado por la serpiente. Dios provee la salvación en el desierto, que era la serpiente. Dios provee la salvación hoy, que es Cristo Jesús, de nuestros pecados. Pero si decides no creer, ya estás condenado. 2 lecciones hasta ahora. La primera es que es imposible. Para nosotros es imposible, pero para Dios es posible poder estar a su lado. No lo entiendas, no trates de entenderlo totalmente. No trates de sentirlo, no te dejes guiar por tus emociones. Vívelo por la fe en Cristo Jesús. De pronto decimos: ¿por qué este hombre no cambia? ¿O por qué pasa esto? ¿Por qué esta persona se comporta así? Pero si no ha nacido de nuevo, ¿cómo quieres que cambie su vida realmente? Si no ha puesto en Cristo Jesús su confianza, ¿cómo quieres que cambie su vida realmente? Es imposible. Es imposible porque no ha creído. Y esa es la segunda lección. No ha creído realmente en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Porque cuando crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, realmente todas las cosas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Tienes una nueva vida, porque pasaste de estar muerto espiritualmente a estar viva, a que tu relación con el Creador, con aquel que te ama tanto, se pueda recuperar. Creer en Cristo Jesús y su obra en la cruz, no solo que murió, sino que resucitó. Nuestro Cristo no está muerto. No está muerto nuestro Señor.
es una decisión, recuerda, que tú y yo debemos tomar el día de hoy. Y quiero recordar y quiero que puedas ver el tercer punto, la tercera lección al ver a Jesús como el Salvador, al tener esa conversación con Él, igual que Nicodemo. Versículo 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Quiero que tenga esta imagen en su mente. Haga de cuenta que estamos en un juicio. Y está el juez con el martillo dispuesto a dar la sentencia. Está el fiscal diciendo son culpables. Y usted se encuentra al lado de los culpables. Y usted sabe que cometió ese delito. Sabe que el pago de ese delito realmente debe ser la cárcel por lo que usted cometió. Pero llega y entra a la sala Jesús y dice, yo ya pagué lo que era el precio, lo que era la condenación, lo que significaba ese delito para la vida de este hombre, ya yo lo pagué. Y el juez le pregunta a cada uno, no está solo usted, sino es en combo, un combo de delincuentes, porque eso somos al pecar. Y le dice, ¿tú aceptas que este hombre haya pagado por ti? Y usted pensaría, pues, ¿quién diría que no? Y acepta y ya no tienes que ir a la cárcel. Pero ves a tu compañero al lado, de pronto ves a un primo que también cometió un delito, y dice, ¿acepta que Jesús haya pagado por usted este delito? Y dicen que no. Hay algo en ellos que le dice que no. Porque aceptar a Cristo Jesús no era solo como Salvador, sino como Señor. Que ahora vas a estar con Jesús. Dios tiene el mazo para, como en las películas, declarar la sentencia. Y va a llegar ese momento en el cual del veredicto. Y en toda su palabra tratando de reconciliarse con nosotros, proveyendo a Cristo Jesús, hablando de los profetas, pidiendo y queriendo tener una relación con nosotros. Y dice, no quiero yo como ser humano tener una relación contigo. No lo quiero. Y lo que acaba de Jesús decir aquí es, la luz vino al mundo, pero la rechazaron. Y la rechazaron, ¿saben por qué? Porque a veces preferimos otras cosas. Aquí dice, prefirieron sus hechos perversos, prefirieron las cosas que no le agradan a Dios a tener a la luz. ¿Saben por qué? Porque es más fácil estar escondido, más fácil tener ese pecado, más fácil tener cualquier otra cosa, que a la luz de Jesús ver que no está bien. Es más fácil seguir nuestras vidas como creemos que deben ser, sin ese Dios que cual pueda decir no está mal, y tú lo sabes, a acercarnos a Él y recibir su amor. La tercera lección que nos deja el Salvador hoy es que esto no es un juego. Va a llegar el día en que se dé la sentencia y vas a tener aquello que quisiste. Si nunca quisiste estar con Dios a su lado, si lo rechazaste, si preferiste tus obras, si prefieres otras cosas que Dios te lo va a regalar. Y vas a estar en una eternidad sin Él. Lo que nosotros no hemos vivido es realmente un infierno, lo que es estar en una eternidad sin Dios, sin poder orarle, sin poder acercarnos, donde hay llanto, donde hay crujir de dientes, dice la palabra.
nosotros aún no lo comprendemos. ¿Saben? No lo comprenden ni siquiera los que están con el Señor, los que están alejados de Dios, y nosotros tampoco, los que nos llamamos cristianos. Porque si nosotros pudiéramos entender de qué nos salvó el Señor, realmente nos preocuparíamos por correr y hablar de Él, por llevarnos el mensaje y decirle: reconcíliate con Dios, porque esto no es un juego, no es un juego. Esta vida no es un juego. Dios no es un juego realmente, de que si alguien muere el día de hoy sin Cristo Jesús, su eternidad la va a pasar lejos de ese Dios que realmente lo que quiere es amarnos. Porque es un Dios justo. A veces nos olvidamos de eso. A veces parecemos cristianos hippies, hablando de puro amor, hablando de puro reconciliación. Y es verdad, porque eso es lo que quiere Dios. Pero nos olvidamos de decirle a este mundo de que algún día Dios, siendo justo, va a pagar a cada uno ese pecado que, pudiendo arrepentirse, no quisieron hacerlo. Y ¿sabe qué? A veces me alegra. Sí, porque pienso que hay personas tan malas que deberían realmente pagarle y sufrir por todo el daño que le hacen a otras personas. Pero veo a esas personas y veo mi vida y digo: yo también. Porque yo no soy un santo que no peco, sino puedo ver mi vida y yo necesito más a mi Salvador. Yo lo necesito. Yo estaba en esa lista de acusados, en esa fila. Estoy al lado del violador, estoy al lado del que estafa, estoy al lado del mentiroso, estoy al lado del borracho, estoy al lado de todo lo que ustedes, todos los pecadores. Yo estoy ahí a ese lado. Pero yo decidí seguir a Cristo Jesús, porque yo lo necesito. Porque es imposible para mí acercarme a Dios, pero puedo creer en la obra de Cristo Jesús. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Por qué no decides por Cristo hoy? Dios está esperando con los brazos abiertos. ¿Sabe qué está esperando? Lo que dice este versículo acá atrás. Este versículo dice, cuando le preguntan a Jesús en Marcos capítulo 12, en versículo 30, le dicen: ¿cómo podrías resumir la ley? ¿Cómo podrías resumir todo lo que está en el Antiguo Testamento? Y le dicen: ama al Señor. Ámalo con todo lo que tú eres, con tu mente, entendiéndolo. Ámalo con tus fuerzas. Ámalo con todo tu corazón. Ámalo con toda tu alma. Ámalo. Porque el Señor nos amó tanto que dio a Cristo Jesús para morir en una cruz por nuestros pecados. Esto no es un juego. Esto no es de sentarse los domingos a ver un video. Esto no es de estar anhelando otras cosas cuando sabemos que realmente hay gente que se pierde. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida llamándonos creyentes, sabiendo que esto es verdad? ¿Cómo? Yo quiero preguntarte hoy: ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estoy viviendo yo la mía? Teniendo la oportunidad, sabiendo la verdad y no compartiéndola. Dios nos ama tanto. No permitamos ser egoístas y que nos concentremos ese amor y no decírselo a aquel que lo necesita. Dios te está esperando a ti y a mí. Inclusive como creyente, pronto hoy estás más lejos del Señor que cualquiera. Tu corazón está más lejos de Dios por las circunstancias, por lo que sea. Está lejos de aquel que te ha amado. Cada uno de nosotros debe tener esa conversación con el Señor el día de hoy. Debe enfrentarse al Salvador, sentarse y decirle: ¿sabes que sí, Dios? ¿Sabes que sí necesito aquel de que me ama y me provee a Cristo Jesús? Espero que el día de hoy pueda cambiar tu vida realmente, que puedas nacer de nuevo porque has puesto tu confianza en Cristo Jesús. Y si ya lo hiciste, lo recuerdes hace cuánto fue, porque somos llamados entonces como hijos de Dios a hablar de lo que Él es y de su
gran amor y que nos está esperando para reconciliarnos con Él. Espero no sea demasiado tarde cuando veas y escuches esta charla. Espero no sea demasiado tarde en tu vida para escuchar del Salvador y decidir por Él. Dios te guarde, te dé fuerza y puedas ver que Cristo Jesús es el único Salvador y sea el único Señor de nuestras vidas. Dios te guarde.